Le grité a mi novio que no era un hombre de verdad porque no quería pagar la cuenta de la cena de mis amigas. Él se enojó y se fue sin pagar nada. Ahora me está terminando y no se da cuenta que es su culpa. Siempre creí que Liam era diferente. Al principio, su actitud moderna y equitativa me pareció refrescante. Insistía en que pagáramos a medias, que tomáramos decisiones conjuntas, que fuéramos un equipo. Yo, como una tonta, me dejé deslumbrar por esa fachada de igualdad. No supe ver lo que se escondía detrás, una profunda aversión a asumir el rol que por naturaleza le correspondía. La noche de la cena, todo cristalizó. Mis amigas, Sasa sobre todo, siempre habían albergado dudas silenciosas sobre él. Un hombre que te ama, me decía Sasa con ese tono de sabiduría mundana que tanto admiraba, se desvive por demostrarlo. Y en nuestra cultura, una de las formas más claras es proveer. Esa frase se me quedó grabada a fuego. Organicé la cena en La Bodeguita, un lugar no excesivamente caro, pero lo suficientemente bueno como para impresionar. No fue un capricho. Era una prueba necesaria. Después de 2 años juntos, necesitaba ver si Liam estaba dispuesto a dar un paso al frente, a reafirmar su lugar a mi lado frente a las personas más importantes de mi vida. Era lo mínimo que podía hacer. En el fondo, confiaba en que lo haría. Que vería la cuenta, sonreiría con esa calma suya que a veces me exasperaba, y diría, no se preocupen, señoritas, yo invito. Soñé con la mirada de aprobación de Sasa, con la envidia disimulada de las otras. Mientras me vestía, elegí un vestido rojo que sabía que le volvía loco. No era para seducirlo, era un recordatorio tácito de lo que tenía, de lo que estaba en juego. Liam llegó puntual, como siempre. Me besó en la mejilla y murmuró un «estás preciosa», que sonó automático, vacío. Durante la cena, noté cómo mis amigas lo observaban. Él estaba tranquilo, hablaba de su trabajo, de sus ideas. Pero no hacía el gesto. No ofrecía pagar la primera ronda de cócteles. No sugería una botella de vino especial para todas. Sasa me lanzó una mirada elocuente por encima del borde de su copa, y yo sentí como una semilla de ansiedad comenzaba a germinar en mi estómago. Pedí un segundo cóctel, y un postre caro que ni siquiera quería. Ordené con una sonrisa forzada, desafiante. Cada plato adicional, cada bebida, era un mensaje en código para Liam, ahora es el momento. Demuéstrame quién eres. Demuéstrales a todas quién soy yo para ti. Pero él solo seguía la conversación, ajeno por completo a la obra de teatro que se desarrollaba a su alrededor. Su pasividad era un insulto. Cada minuto que pasaba, su silencio sobre la cuenta futura se volvía más ensordecedor. Era lo mínimo que podía hacer, y ni siquiera era capaz de vislumbrarlo. Cuando el camarero dejó la bandeja de cuero con la cuenta en el centro de la mesa, hubo un silencio cargado. Todas las miradas, disimuladamente, se posaron en Liam. El corazón me latía con fuerza. Él ni siquiera la tocó. Sasa carraspeó. Liam sonrió, bebió un sorbo de agua y dijo, parece que llegó la hora de la verdad. Sus palabras, intended como una broma ligera, sonaron en mis oídos como la burla más cruel. La semilla de ansiedad estalló en una flor venenosa de indignación. Él no solo iba a fallar la prueba, lo estaba haciendo con una sonrisa en la cara. La cuenta reposaba allí, un pedazo de papel que era mucho más que una simple factura. Era un examen final. Sasa, con una sonrisa afilada, dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Dividimos? Su mirada me atravesó, diciendo, ¿ves? Te lo dije. Esa fue la primera escalada. Mi sonrisa se congeló. Miré a Liam, mis ojos suplicándole que interviniera, que pusiera fin a esa humillación. Cualquier hombre con un ápice de orgullo lo habría hecho. Cualquier hombre que realmente valorara a su pareja entendería el significado social de ese gesto. Era lo mínimo que podía hacer. Pero Liam, en su mundo de ilusa equidad, sacó su billetera. Me parece bien dividir, dijo con una naturalidad que me dejó sin aire. Somos 6, podemos partirla en partes iguales o pedir separados. Escuché una risita ahogada de una de mis amigas. El calor de la vergüenza me subió por el cuello hasta las mejillas. Me estaba haciendo quedar como una tonta delante de todo mi círculo. ¿Acaso no veía que esto no era solo sobre dinero? Esto era sobre honor, sobre caballerosidad, sobre demostrar que yo valía ese esfuerzo extra para él. No, dije, y mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. No vamos a dividir. Todas las cabezas giraron hacia mí. Liam frunció el ceño, confundido. Mira, María, no es problema, empezó a decir, pero yo ya no podía contenerlo. La frustración de meses, de años de pequeñas decepciones donde él priorizaba lo justo sobre lo correcto, salió a la superficie. ¿Qué clase de hombre invita a su novia y a sus amigas a cenar y luego espera que paguemos nosotras nuestra parte? La pregunta quedó flotando en el aire, envenenando cada molécula de oxígeno.
La expresión de Liam cambió. La confusión se transformó en algo más duro. Yo no invité a nadie, María. Tú organizaste esta cena. Esto no fue una cita, fue un evento social. Y en los eventos sociales entre adultos, se paga por lo que se consume. Su lógica era tan fría, tan calculada. Me estaba tratando como a un socio comercial, no como a la mujer que amaba. No entendía, o no quería entender, que el amor se demuestra con actos, con gestos que trascienden la fría matemática de la equidad. ¿Evento social?, repetí, y mi voz empezó a elevarse, a vibrar con una ira que ya no podía contener. ¿Esto es lo que somos para ti? ¿Un evento social? Yo soy tu novia. Estas son mis amigas. Actúa como si te importara. Cada palabra era un martillazo. Yo solo estaba pidiendo un mínimo de consideración, un gesto que demostrara que yo era su prioridad. En su mente, sin embargo, debí de parecer una histérica. Él solo veía el dinero. Yo veía el principio, el símbolo. Era una prueba, y la estaba fallando por completo. El restaurante se había quedado en un silencio incómodo. Se oía el tintineo de cubiertos desde otra mesa. Mis amigas bajaban la mirada, avergonzadas por mí o por la situación, no lo sé. Liam se puso pálido. María, esto no es el momento ni el lugar, dijo con una voz baja y tensa. Pero ese era el momento y el lugar. Era el lugar perfecto. Era donde su verdadero carácter quedaba expuesto ante todos. ¿Cuál es el momento, Liam?, grité. Ya no me importaba quién me oyera. La verdad necesitaba ser dicha. ¿Cuándo vas a actuar como un hombre de verdad? Porque esto, señalé la cuenta, esto no es de un hombre. Es de un niño que juega a ser adulto pero no quiere asumir las responsabilidades. La frase, hombre de verdad, salió de mis labios como un latigazo. Yo la sentí como una verdad liberadora, una epifanía que finalmente verbalizaba. No era un insulto, era un diagnóstico. Vi cómo el golpe impactaba en él. Sus ojos se ensancharon por una fracción de segundo, y luego se empañaron con algo que pudo ser dolor, pero que yo decidí interpretar como rabia. Se levantó de la mesa con tal brusquedad que la silla chirrió contra el piso. Todo el restaurante nos miraba. ¿De verdad, María?, dijo, y su voz temblaba, pero de una furia contenida que nunca le había visto. ¿De verdad me vas a medir como hombre por si pago o no una maldita cena? Sí, y le grité, de pie también, desafiante. Porque un hombre de verdad no deja que la mujer que ama pase por esta humillación. Un hombre de verdad protege, provee, demuestra. Tú no haces ninguna de esas cosas. En ese momento, estaba completamente convencida de cada palabra. Era una justiciera exponiendo una falla moral fundamental. Él se limitó a sacudir la cabeza, con una mezcla de incredulidad y desprecio que me quemó como ácido. Está bien, dijo, y su voz era ahora fría como el hielo. Metió la billetera en el bolsillo trasero. Si esa es tu definición de hombre, entonces tienes razón. No lo soy. Y no quiero serlo. Y entonces, ante el asombro de todas, incluido el camarero que observaba con la bandeja aún en la mano, dio media vuelta y se marchó. Salió del restaurante sin mirar atrás, dejándome a mí con la cuenta, con mis amigas mudas y con los ojos de todo el local clavados en mi espalda. Su huida fue la confirmación final. Un hombre de verdad se habría quedado a enfrentar la situación. Él huyó. Yo tenía razón. El sonido de la puerta del restaurante cerrándose detrás de él resonó como un disparo. Por un segundo, todo fue silencio. Luego, el murmullo del lugar volvió, pero esta vez susurrando sobre nosotros. Sentí todas las miradas como agujas en la piel. Me desplomé en la silla, temblando. Sasa fue la primera en hablar. Dios mío, María, lo siento mucho. Pero, tenía que ser dicho. Sus palabras, en lugar de consuelo, fueron gasolina para mi indignación. Claro que tenía que ser dicho. Alguien tenía que abrirle los ojos. El camarero se acercó, incómodo. Señoritas, la cuenta. Tuve que pagarla. Yo, con mis amigas poniendo billetes sobre la mesa, evitando mirarme a los ojos. Fue la humillación más grande de mi vida. Pero no era mi humillación, era la que Liam me había impuesto. Él me había forzado a esa situación. Si él hubiera actuado como debía, nada de esto habría pasado. Su cobardía era la culpable de que yo estuviera ahí, sintiéndome como una idiota. Llegué a casa esperando encontrarle allí, quizás arrepentido, quizás furioso, pero al menos presente. La casa estaba vacía y a oscuras. Le mandé mensajes. ¿Dónde estás? No puedes ser tan inmaduro. Vuelve y hablamos como adultos. No hubo respuesta. Las horas pasaron. Mi indignación empezó a mezclarse con una punzada de ansiedad. ¿Y si no volvía? No, era imposible. Él me amaba. Seguro que estaba en casa de un amigo, enfriando la cabeza,
y mañana entendería su error y volvería para disculparse por su reacción desproporcionada. Al día siguiente, seguía sin noticias. Finalmente, al atardecer, recibí un mensaje. No era de Liam. Era de Sasha. Un enlace a una red social. Liam había publicado una foto de un amanecer en el muelle, con una frase que decía: a veces, la persona que más amas es la que te muestra que no te conoces a ti mismo. Hora de reconstruir desde cero. No me etiquetó. No me mencionó. Pero el mensaje era para mí. Y no era una disculpa. Era una declaración de guerra. Yo le había mostrado su verdad, y él, en lugar de agradecérmelo, me culpaba a mí por su crisis. Ahora, 2 días después, la realidad se está imponiendo, y es una realidad absurda. Liam no ha vuelto. Sus cosas siguen aquí, lo que significa que pretende volver, ¿no? Para recogerlas, o para hablar. Pero los pocos mensajes que hemos intercambiado son fríos y distantes. Él dice que necesita espacio y reflexionar sobre nuestra relación. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre si quiere ser un adulto funcional o no. Lo más increíble es que él parece creer que yo soy la que se equivocó. Que mis palabras fueron verbalmente abusivas y emotionally manipulative. ¿Lo ven? Ni siquiera es capaz de asumir la responsabilidad de su propia falta sin intentar voltear la tortilla y hacerse la víctima. He hablado con mis amigas. Sasha me apoya incondicionalmente. Dice que si él no puede manejar una verdad incómoda, entonces no era el hombre para mí. Las otras son más tibias, hablan de exageraciones y de que quizás fue un poco fuerte. Me hierve la sangre. ¿Un poco fuerte? ¿Llamar a las cosas por su nombre es ser fuerte? Él me abandonó en un restaurante. Él me dejó pagando una cuenta que, por derecho y por educación, era suya. Él está poniendo fin a 2 años por no poder aceptar una crítica constructiva sobre su masculinidad frágil. No se da cuenta de que es su culpa. Está tan centrado en su orgullo herido que es incapaz de ver el panorama completo. Yo solo intentaba ayudarlo a ser mejor. Intentaba empujarlo a alcanzar el potencial que yo siempre vi en él. Y él, en lugar de agradecer mi honestidad, me castiga por ella. Ahora estoy aquí, sola en la casa que compartíamos, rodeada de los restos de una relación que él está destrozando porque no puede enfrentar la simple verdad de que a veces, ser un hombre significa hacer gestos que trascienden la estúpida y mezquina aritmética de quien pagó que era una prueba, y no solo la falló, hizo explosión. Y me culpa a mí por el cráter que quedó. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 88. Tu relato es un caso de estudio sobre la autojustificación. Logras retorcer la realidad hasta presentar tu explosión de ira verbal y tu intento de humillación pública como un acto de ayuda y crítica constructiva. No querías que Liam mejorara, querías moldearlo a la imagen preconcebida que tienes de un hombre, una imagen que, por lo que cuentas, está más basada en clichés de telenovela que en la realidad de una relación de adultos. Lo que describes como cobardía, por su parte fue, en realidad, el acto de un hombre que se negó a ser manipulado y que puso límites a un comportamiento tóxico. La única prueba que falló aquí fue la tuya, de carácter. Respuesta de la OP. ¿Poner límites? ¿Abandonar a tu novia en un restaurante y huir es poner límites? Eso es lo que un niño hace cuando se enfada. Un hombre de verdad se queda y soluciona las cosas. Tú, como él, estás confundiendo toxicidad con estándares básicos. Yo no quería moldearlo, quería que despertara y viera que sus acciones, o la falta de ellas, tienen consecuencias en el mundo real. Es lo mínimo que podía esperar después de 2 años juntos. Parece que en esta era, pedir gestos de caballerosidad es sinónimo de ser una manipuladora. Usuario anónimo 2. Analicemos tu prueba. Organizas una salida sin comunicar tus expectativas, ordenas cosas caras de manera pasivo-agresiva para forzar un gesto, y cuando él no adivina tus pensamientos, lo atacas en su masculinidad delante de sus amigas. Eso no es una prueba de amor, es una trampa. Liam no falló, se negó a participar en tu juego. Tu indignación no nace de que él no pagara, sino de que perdió el control de la situación. Él se negó a ser tu trofeo financiero y eso destruyó la narrativa de poder que habías construido. Respuesta de la OP. No era una trampa. Era una situación natural donde él debía haber brillado por iniciativa propia. ¿Acaso tengo que sentarle y explicarle que el cielo es azul? Algunas cosas se supone que un hombre las debe saber. Lo de trofeo financiero es una excusa barata para justificar la tacañería y la falta de galantería. Él podía haberme ahorrado toda esta situación con un simple gesto. Era lo mínimo que podía hacer. Su negativa a hacerlo demuestra una falta de inversión emocional y financiera en la relación. Usuario anónimo 3. Lo más preocupante aquí es tu completa falta de autoconciencia. Usas un lenguaje de deberías y lo correcto, que es rígido y despiadado. No describes a Liam como una persona,
sino como un objeto que no cumple su función. Cuando dices, necesitaba ver si Liam estaba dispuesto a dar un paso al frente, lo que realmente quieres decir es, necesitaba que actuara según mi guión. Su salida del restaurante no fue cobardía, fue la única salida digna que le dejaste ante una humillación pública diseñada para romperlo. Usuario anónimo 4. Imagina la situación al revés. Si Liam te hubiera gritado no eres una mujer de verdad, ¿por qué no le lavaste la ropa o no le preparaste la cena, ante sus amigos? ¿Cómo lo habrías tomado? Exacto. Pero tú te permites ese ataque personal y esperas que se quede a hablar como adultos. Tu doble estándar es asombroso. Liam hizo bien en irse. Espero que no vuelva. Respuesta de la OP. La comparación es ridícula. Lavar ropa y preparar la cena son tareas domésticas, no gestos simbólicos de amor y compromiso público. Pagar esa cena era un símbolo, un reconocimiento ante mi tribu. Es increíble que tengamos que debatir algo que debería ser instintivo. Él no se fue por dignidad, se fue porque no pudo manejar la verdad. Y si tú crees que gritar una verdad incómoda es peor que abandonar a alguien que amas, entonces tenemos conceptos muy diferentes de lo que es una relación. Actualización 1. Hoy recibí el mensaje. Después de días de silencio, Liam finalmente decidió dignarse a comunicarse. No fue una llamada, no fue un intento de verme. Fue un frío y calculado mensaje de texto, tan largo que tuve que desplazarme varias veces. Decía que había reflexionado mucho y que había llegado a la dolorosa conclusión de que nuestra relación no tenía futuro. Que lo que pasó en el restaurante no fue un incidente aislado, sino la punta del iceberg de un patrón de comportamiento donde yo lo menospreciaba constantemente y ponía a mis amigas por delante de él. ¿Lo pueden creer? Ahora resulta que yo soy la tóxica. Lo más ofensivo fue cuando escribió, no puedo estar con alguien que mide mi valor como persona y como pareja por mi capacidad para pagar cuentas. Me gritaste que no era un hombre de verdad. Esas palabras no las olvidaré jamás. No merezco que me hablen así, y tú no pareces entender la gravedad de lo que hiciste. La gravedad. Como si hubiera cometido un crimen. Yo solo dije la verdad. Él es el que está convirtiendo esto en un drama eterno por no poder manejar una crítica. Era una prueba, y no la superó. Punto. Le respondí de inmediato. No iba a dejar que se saliera con la suya y pusiera toda la culpa sobre mis hombros. Le dije que estaba siendo dramático, que estaba tomando un comentario en caliente y usándolo como excusa para escapar de una relación adulta. Le recordé que él fue quien me abandonó, quien me dejó plantada y humillada. Le pregunté cómo se suponía que me sintiera cuando el hombre que dice amarme prefiere huir antes que enfrentar una discusión incómoda. Su respuesta fue aún más fría, no huí de la discusión, María. Huí de tu falta de respeto. Y no fue un comentario. Fue la esencia de lo que piensas de mí saliendo a la luz. Y con eso, me basta. Intenté llamarlo. Tenía que hacerle entender. El teléfono sonó y sonó hasta que fue a buzón. Lo intenté 3 veces. En la tercera, contestó. ¿Qué quieres, María? Su voz era plana, agotada. No había rastro de la rabia que yo esperaba, lo que era mucho peor. Le solté todo mi discurso otra vez, que estaba exagerando, que si realmente me amara, entendería que fue un arrebato y que lo que importaba era que lo superáramos juntos. Le dije que su reacción era desproporcionada. Hubo un silencio largo. Luego, dijo algo que me heló la sangre. ¿Ves? No lo entiendes. Estás intentando convencerme de que mis sentimientos no son válidos. De que el dolor que me causaste es una exageración. Eso se llama gaslighting, María. Y no voy a permitirlo más. Gaslighting. Él me está gaslighteando a mí haciéndome creer que yo soy la que lo está manipulando. Colgó. Y supe, con una certeza que me encogió el estómago, que no volvería a contestar. Ahora estoy más sola que nunca. Mis amigas me mandan mensajes de apoyo, pero Sasha es la única que realmente entiende la profundidad de su cobardía. Las otras me dicen, tal vez necesiten terapia de pareja, o, dale tiempo. No entienden que esto no es sobre tiempo, es sobre un principio. Liam ha demostrado que no tiene la fibra de la que están hechos los hombres que perduran. Se ha roto ante la primera adversidad real. Y lo peor es que el mundo, incluyendo a todos ustedes aquí, parece empeñado en darle la razón. Me siento como si estuviera viviendo en un mundo al revés, donde pedir lo básico te convierte en un monstruo. Era lo mínimo que podía hacer, y él no solo no lo hizo, sino que me castiga por señalárselo. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 88. Actualización predecible. Liam estableció un límite claro y saludable, y tu reacción fue intentar pisotearlo llamándolo dramático, e intentando invalidar sus sentimientos. Él usó la palabra exacta, gaslighting. Estás tratando de convencerlo, y a ti misma,
de que su percepción de ser menospreciado y atacado es incorrecta. Es admirable que él haya identificado la dinámica tóxica y se haya negado a participar en ella. Tu incapacidad para ver tu papel en esto, incluso después de que te lo señaló con claridad, es aterradora. Respuesta de la OP. ¿Límites saludables? Dejarme tirada en un restaurante es un límite saludable. Decir que lo estoy gaslighteando por señalar su reacción exagerada es un límite saludable. Ustedes viven en una fantasía donde los hombres no tienen que rendir cuentas y cualquier petición de la mujer es tóxica. Él está huyendo de la responsabilidad. Punto. Y yo no voy a cargar con la culpa de su incapacidad para actuar como un partner maduro. Usuario anónimo 5. Era una prueba. Esa frase lo resume todo. Las relaciones no son un campo de pruebas donde una persona evalúa a la otra constantemente. Son una asociación. Liam no se rompió ante la primera adversidad, se cansó de caminar sobre Excels, de tener que pasar tus pruebas arbitrarias. Lo que tú llamas lo básico es, en realidad, un conjunto de reglas no escritas que solo existen en tu cabeza. Él no las conocía, y cuando falló, lo destruiste. Aprendió la lección de que no puede ser el mismo contigo. Usuario anónimo 6. El hecho de que estés más enfadada por cómo él manejó la situación, yéndose, llamándolo gaslighting, que por el dolor que le causaste con tus palabras, es la prueba definitiva de tu narcisismo. Estás más preocupada por tu imagen como la víctima injustamente acusada, que por el daño real que infligiste. Liam no te está castigando. Se está protegiendo. Tu mundo al revés es uno donde tú eres la única jueza legítima de lo que está bien y mal, y él se atrevió a apelar la sentencia. Respuesta de la OP. Por supuesto que estoy enfadada por cómo lo manejó. Porque sus acciones demuestran su verdadero carácter, cobarde e inmaduro. Si se hubiera quedado, si hubiera discutido, si hubiera hecho algo para arreglarlo, podríamos haber seguido adelante. Pero no. Huyó. Y ahora me culpa a mí por huir. ¿En qué universo eso es justo? Ustedes se centran en mis palabras, que fueron un momento de frustración, e ignoran sus actos, que fueron una elección consciente y continua de abandonarme. Eso es lo que duele. Eso es lo que no perdono. Actualización final. Han pasado 2 semanas. El silencio de Liam es absoluto. Ya no llora, ya no me enfado. Solo siento un vacío frío. Y una determinación por demostrar, sobre todo a mí misma, que mis estándares no eran erróneos, que solo los había aplicado a la persona equivocada. Así que acepté una cita. Era un hombre, Sebastián, un cliente de 40 y tantos con el que siempre he tenido un flirteo leve en el trabajo. Es exitoso, seguro de sí mismo, de esos que tienen ese aura de haber resuelto la vida. Le conté, de forma muy superficial, que había terminado con mi novio. Él me invitó a cenar de inmediato. A un lugar proper, dijo. Nada de dividir cuentas. El lugar era todo lo que la bodeguita no fue, mesas con manteles de lino, copas de cristal fino, un menú sin precios. Sebastián lo manejó todo. Ordenó por los dos sin consultarme, eligió el vino, charló con el sommelier. Cuando llegó la cuenta, un gesto discreto de su mano y la bandeja desapareció. No hubo drama, no hubo tensión. Fue fluido, natural. Como se supone que debe ser. Por un segundo, un solo y fugaz segundo, miré su sonrisa confiada y su traje caro, y pensé, esto es lo que quería. Esto es la validación. Me sentí victoriosa. Pero la victoria sabe a ceniza. Durante la cena, habló mucho de sus coches, de su barco, de sus viajes. Me interrumpió varias veces. Hizo un comentario sobre lo agotador que debía ser para una mujer tan guapa como yo, tener que arreglárselas con chicos que aún no saben lo que quieren. La frase, que debería haber sido un halago, sonó condescendiente y vacía. En ese momento, un recuerdo de Liam me golpeó con una intensidad brutal. Liam, riéndose conmigo en el sofá con una pizza barata, escuchando con genuino interés mis ideas sobre un proyecto de trabajo, su mano cálida en la mía. Un gesto simple, no calculado, no performativo. Pagó la cuenta con una tarjeta negra. Al salir, puso su mano en la espalda baja para guiarme y dijo, verás, cariño, un hombre de verdad sabe cómo tratar a una mujer. Sus palabras, un eco casi literal de las mías, me provocaron náuseas. Esa noche, en mi casa vacía, me derrumbé. No fue un llanto de tristeza por Liam, sino un llanto de pura y cruda vergüenza. Por un instante de una claridad cegadora y dolorosa, lo vi todo. No quería un hombre de verdad. Quería a Liam. Quería que Liam, con su lógica exasperante y su corazón tranquilo, me eligiera, libremente, de la manera que yo necesitaba. Pero en lugar de pedírselo, o de valorar las 1000 formas en que sí me elegía cada día, le tendí una trampa. Exigí un símbolo y destruí la sustancia. La claridad duró lo que un relámpago. Luego, la niebla de mi justificación volvió a caer, más espesa que nunca.
Porque, me dije, si Liam me hubiera amado lo suficiente, si realmente hubiera estado comprometido, él habría querido ser ese hombre que pagaba la cena. Él habría adivinado mi necesidad. Su fracaso en hacerlo no demostraba que mis métodos fueran erróneos, sino que él, en el fondo, no era el hombre que yo creía. No era lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente generoso, ni lo suficientemente, todo. Sebastián era un idiota pretencioso, sí, pero al menos entendía el juego. Y si el juego es estúpido, entonces el problema no soy yo por querer jugarlo, sino Liam por no haber tenido las agallas para aprender las reglas. La verdadera lección no es que yo fui cruel, sino que aposté por el caballo equivocado. Y esa es una lección que no pienso olvidar. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 88. Y ahí lo tenemos. El giro de tuerca final para evitar la culpa a toda costa. Tuviste un destello de autoconciencia, un momento de humanidad donde viste el núcleo de tu error, la incapacidad de comunicar y la exigencia de una prueba. Pero fue tan doloroso que tu mente, para protegerse, construyó una justificación aún más retorcida. Si me amara, habría adivinado mis pensamientos. Es la fantasía definitiva de la narradora poco fiable. No te redimiste, te hundiste más profundamente en tu propio delirio. Liam se libró de una bala. Usuario anónimo 7. Si me amara, habría adivinado. Esa frase debería estar en el libro Guinness de los pensamientos más tóxicos. Estás condenando a Liam por no ser psíquico. Has reemplazado la prueba de pagar la cena por la prueba, infinitamente más imposible, de leer mi mente y cumplir un deseo no comunicado. Es un callejón sin salida patológico. Sebastián no entendía el juego, entendía que podía comprar una cena a cambio de, bueno, ya se verá. Y tú, en tu ceguera, prefieres eso a la auténtica, aunque imperfecta, conexión que tenías. Respuesta de la OP. No se trata de leer la mente. Se trata de entender los códigos básicos del cortejo y el compromiso. Son universales. Liam eligió ignorarlos. Y sí, si me hubiera amado de la manera en que yo necesitaba ser amada, habría encontrado la manera de demostrarlo en mis términos, no solo en los suyos. Una relación es de dos. Yo me adapté a su mundo de equidad fría durante años. ¿Era tan difícil que él se adaptara a mi necesidad de un gesto romántico y tradicional una sola noche? No, no lo era. Simplemente, no quería hacerlo. Usuario anónimo 8. Este es un final perfecto para tu arco. La villana involuntaria se consolida. No eres la mala de tu propia película, eres la heroína trágica que fue traicionada por la inadecuación de su amante. Has reescrito la historia de manera magistral. El problema nunca fuiste tú, ni tus palabras, ni tu falta de comunicación, ni tu humillación pública. El problema fue que Liam no era lo suficientemente todo. Es una conclusión triste y solitaria, pero es la que has elegido para poder seguir mirándote al espejo. Buena suerte en ese mundo de exámenes imposibles. Estarás muy sola. Respuesta de la OP. La soledad es preferible a la conformidad. Prefiero estar sola que con un hombre que, cuando más lo necesité, me dio la espalda porque su orgullo era más importante que nuestro amor. Ustedes pueden llamarlo delirio, yo lo llamo tener estándares. Y si eso me convierte en la villana de su historia, entonces que así sea. Al menos yo sé lo que valgo. Era lo mínimo que podía esperar.